Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Cultura Organizacional y Transformación Digital en el marco del lanzamiento del volumen 19 de nuestra revista Contabilidad y Sistemas. Muchas gracias por acompañarnos. Cualquier duda o alguna consulta la pueden hacer a través del chat. Dejo con ustedes al profesor Cristian Cancino. Muchas gracias, Marcela. Aprovecho también, ¿verdad?, de saludarlos a todos. Estamos en una ocasión muy especial porque ya saben que 2 veces al año, una vez por semestre, hacemos el lanzamiento de cada número de nuestra revista Contabilidad y Sistemas. Revista Contabilidad y Sistemas que de alguna manera es un esfuerzo de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, de sus académicos, de todos los colaboradores, que es lo primero que quiero agradecer, desde, bueno, recién les hablaba Marcela López, pero también está Sandra Vaca, tenemos, ¿verdad?, al equipo de José Moya, tenemos también a Xiomar Pérez en la coordinación, es decir, todo un equipo que en realidad hace posible tener semestre a semestre nuestra revista. Por supuesto, agradecer al Departamento de Control de Gestión y Sistema de Información de la Facultad de Economía, que no solamente financia y lidera y auspicia este proyecto, sino que también invita a que distintos profesores, profesionales, amigos, ¿verdad?, de la Facultad de Economía participen de este proyecto. Tengo una breve presentación, ¿verdad?, que voy a mostrar ahora. Aquí voy a Déjenme un segundo nada más. Voy a partir con esta presentación. Ahora sí, que quiero tomarme 5 minutos justamente para presentar nuestra revista. Presentar nuestra revista, la revista Contabilidad y Sistemas. Ya vamos en el número 19 de nuestra revista. Esta temática en particular de cultura organizacional y transformación digital es bien especial, porque cuando empezamos a conversar justamente con los miembros del CEGIN, el Centro de Gestión de Información para los Negocios, que lidera nuestro colega Silbreo Lengel, uno de las conversaciones trató de entender cómo era la dinámica de la transformación digital hoy. Y en estas conversaciones apareció que el tema de infraestructura tecnológico era fundamental, los datos, las redes, software, hardware. Pero después nos fuimos dando cuenta y avanzando en la discusión que incluso tan importante como la tecnología pudiesen ser otros aspectos. Uno de ellos, el cambio, ¿verdad? El ajuste en cultura organizacional. Y de ahí que el título, ¿verdad?, de este número lo mencionamos y estamos haciendo el lanzamiento hoy. Quiero comentarles un poco de la revista. Les decía, oye, cada uno de nuestros números creemos que son bien especiales en el sentido de que tratamos de no solamente generar contenido, pero alejándonos de la tradicional artículo científico más orientado para académicos, sino que con una lectura amigable, dinámica para un mundo profesional. Y eso esperamos que les facilite justamente el tomar todos estos conocimientos que entregan nuestros colaboradores. Los invito yo a entrar a www.contabilidadysistemas.cl, en donde van a poder descargar gratuitamente las versiones online de todas nuestras revistas y también de forma individualizada cada artículo de opinión, cada artículo académico que ahí se presenta. Durante esta charla en contabilidadysistemas.cl van a poder descargar desde ya el actual número 19. Y también, Marcela, seguramente a través del chat tú me puedes ayudar. Vamos a dar las instrucciones para todos aquellos que quieran alguna copia física, ya sea del actual número de la revista 19 o sus números 18, 17, 16. Vamos a estar dando instrucciones para que puedan retirar nuestra revista en alguna de nuestras oficinas y también, ¿verdad?, donde desarrollamos la actividad, ya sea en la propia Facultad de Economía y Negocios o en nuestra sede en Andrés Bello y en Los Leones, que también estamos participando.
¿Cuál es la idea de este número? Seguir con el propósito de la revista, que es difundir experiencias, mostrar conocimientos y mover finalmente la frontera del conocimiento. Es por eso que quiero presentarles los temas que vamos a ver en este número. Fíjense de que lo primero que nos vamos a encontrar en este número es una entrevista al señor Paulo Contreras, ¿verdad? Prefecto inspector de la PDI, es el jefe nacional de gestión estratégica. Y en esta entrevista empezamos a conversar justamente cómo hablar de esta estrategia PDI y particularmente desde el foco de la transformación digital, desde el foco de cómo está avanzando la PDI. Ahí podemos ver al señor Contreras justamente recibiendo no solo la revista, sino que también un reconocimiento de parte de la Universidad de Chile, no solo por su liderazgo en términos estratégicos, sino que cómo también ha impregnado desde la estrategia PDI un sello, ¿verdad?, para los próximos años también que tiene que ver con la transformación digital. Así que los invito a la lectura, ¿verdad?, de esta muy buena entrevista de un caso aplicado y por supuesto que es de bastante éxito. Fíjense que después voy a presentar dos artículos de opinión. Uno, que lo generamos dentro del CEGIN, estamos todos los profesores ahí del departamento, estoy yo, Sigifredo Lengel, Gustavo Zurita, y nuestros colaboradores, que seguro son el responsable del 99% de lo que estamos viendo en este número, Matías Smith y Javier Arce. ¿Por qué me pareció importante presentar este artículo de opinión? Porque particularmente es un artículo que toma una encuesta que se desarrolló en más de 7 países de la región, todos los al alero de la Asociación Latinoamericana e Iberoamericana de Ciencia y Tecnología, ALTEC, que va a desarrollar prontamente su congreso y ahí vamos a estar discutiendo los 7 países, justamente los alcances de las acciones empresariales frente a la pandemia COVID-19, en donde la incorporación de tecnología, sistemas, soluciones ha sido un tema fundamental. Una segunda opinión muy relevante, muy interesante. De hecho, fue tan interesante que les pedimos, ¿verdad?, que nos dieran una charla el día de hoy justamente con estas temáticas. Hoy tenemos a una de las autoras, Erika Rodríguez, que le vamos a pedir unos minutos más que nos dé una charla con respecto a cómo ve este equipo, voy a decir equipo de trabajo Take Up con Carlos Lobo, Sergio Bigman y por supuesto quien va a presentar hoy, Erika Rodríguez, cómo ven ellos la transformación digital. También la Universidad de Chile, una vez leído los distintos trabajos, no solamente la entrevista fue una de las que obtuvo reconocimiento, sino que también este buen trabajo desde ya, Erika, saludo a Carlos y Sergio también, mis felicitaciones por ese buen trabajo que están haciendo, apoyando a muchas instituciones y difundiendo el conocimiento también, que eso es lo que debemos hacer desde el mundo de las universidades. 4 artículos científicos. Recuerden, tenemos una entrevista, 2 artículos de opinión y 4 artículos científicos. Claudio Álvarez, Gustavo Zurita y Nelson Baloyán, ¿verdad?, nos hablan una muy buena metodología y aplicación colaborativa, sobre todo para preocuparnos de la enseñanza de la ética en escuelas de negocio, en escuelas de ingeniería y, por supuesto, algo que nos hace mucha falta, que es que nuestros profesionales salgan con todas las herramientas para un comportamiento íntegro y responsable en cada una de las organizaciones que participan. Luego está otro artículo premiado de mi colega, amigo Alejandro Cataldo, que cuando lo invitamos justamente a participar de un proyecto pensando en transformación digital, muy agradecido con Alejandro porque no dudó en decirnos que sí y más encima nos entrega un material que es fabuloso. Yo desde ya los invito a leerlo, está muy bien y sobre todo en algo tan particular, ¿no?, que es esa guía de transformación digital para las micro y pequeñas y medianas empresas, ¿verdad?, en el país, en Latinoamérica. Así que también le hemos pedido no solamente que nos dé una charla, sino que ya nos va a mostrar Alejandro, ¿verdad?, si es que te llegó el reconocimiento o no. Capaz que nosotros aquí a última hora planificando y sería una pena que no, pero créenos que ya irá a llegar Alejandro, profesor de la Universidad de Talca, donde se encuentra.
También un artículo científico de Sigifredo Lengel, como les decía, el director del Centro de Gestión de Información para los Negocios, hablándonos de su expertise en términos de mejora de procesos de negocios, y aquí nos da toda una enseñanza a través de la estandarización de la información. Así que también muy interesante para su lectura. Desde Dubái nos escribe Khalifa Al-Rum y Jorge Román, ambos amigos de la casa, que efectivamente estamos escribiendo algunas cosas juntos. Jorge Román, mucho tiempo profesor aquí en la facultad, ya hace 3, 4 años que está en Dubái haciendo su vida. Y por supuesto, profesor Al-Rum, que está también apoyando a la policía de Dubái y particularmente, ¿verdad?, les interesa mucho mostrar esta experiencia de transformación digital en la policía de Dubái a través de lo que se conocen como las Police Stations, que es un muy interesante caso de transformación digital para recibir a cientos y cientos, ¿verdad?, de turistas, por no decir miles y miles de turistas, ¿verdad?, en distintos idiomas. Es impresionante, ¿verdad? Me ha tocado estar allá y ver cómo efectivamente pueden atender en distintas lenguas a turistas por las más diversas preocupaciones, pero no solo a turistas, sino que también la población en general. Y finalmente, pero no menos importante, todo lo contrario, Ariel La Paz nos hace aquí un recuerdo de esta sección que ya es tradicional en nuestra revista, Volver a lo Básico, y nos habla sobre cómo debiese ser la gestión de proyectos de TI y una linda discusión de métodos versus resultados. Desde ya agradecer al profesor La Paz que nos tiene una muy buena noticia, sobre todo en estos tiempos en donde después de muchos años ya de desarrollar un programa de magíster en sistemas de información e inteligencia de negocios, estamos a puertas, ¿verdad?, de que salga justamente un nuevo magíster para la Facultad de Economía, para la Universidad de Chile, proyecto que lidera el doctor Ariel La Paz. Así que ya nos irá a comentar más detalle de ello. Entonces, oye, me tomé más que 10 minutos que pensaba, pero quiero en esta oportunidad hablar sobre 3 de los artículos en particular, tanto de Khalifa Al-Rum con Jorge Román, tanto de Erika Rodríguez, Carlos Lobo y Sergio Bigman del equipo TACAP, y también, ¿verdad?, de Alejandro Cataldo. Vamos a partir con un breve video que tuvieron la gentileza de enviarnos tanto Khalifa Al-Rum como Jorge Román, y quiero compartirlo con ustedes en este aporte que hicimos, ¿verdad?, de pensar en transformación digital y que nos plantean ellos desde Dubái. Así que voy a presentar el video aquí de nuestros colegas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Captain Khalifa Mohammed Al-Rum, head of SBS Marketing Committee in Dubai Police. We would like to congratulate and thank the University of Chile for their contribution in publicizing the digital transformation articles. It's an important and vital aspect that the world is looking after right now, and many countries in the world are looking into transforming into this era. We have a small short video of SBS Smart Police Station in Dubai. We would like you to watch the video and hopefully it will catch your attention. Thank you. Hola, un saludo, un caluroso saludo a todo el equipo de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, la revista Sistema de Contabilidad, al director Cristian Cancino, por esta tremenda iniciativa de impulsar un tema tan relevante a nivel mundial como es la transformación digital. Nosotros contribuimos con un artículo específico de SPS, tal como comentaba mi amigo y colega Capitán Khalifa Al-Rum, un tema relevante no solo en las grandes organizaciones, sino también a nivel pymes, etcétera. Desde Dubai Police queremos enviarle un caluroso saludo y felicitaciones por esta gran iniciativa de impulsar estos temas relevantes a nivel nacional e internacional. Un saludo a todos, muchísimas gracias, que tengan buen día. Hasta luego. Bueno, muy bien, agradecer nada más
a Jorge Román, a Khalifa Al-Rum, ¿verdad? Por ese aporte, por haber participado y para mostrarnos esa experiencia que está ocurriendo en Dubái con la transformación digital para una policía. Bueno, ya lo hizo el señor Paulo Contreras, ¿verdad? También en ese foco para la PDI en el caso de Chile. Y la siguiente presentación que va a desarrollar Erika Rodríguez, algo de relación tiene, ¿o no? Nos van a hablar de transformación digital. Pero tengo que decir, ¿verdad?, de que me tocó conocer al equipo Take Up justamente apoyando el desarrollo de la estrategia general de la PDI, pero justamente el equipo Take Up, dentro de todas sus organizaciones que están apoyando, ustedes están liderando ahí la transformación digital en la propia PDI, ¿no, Erika? Así que, oye, ya nos hablarás tú efectivamente cómo ve tu equipo este desafío de la transformación digital para nuestra economía. Así es, Cristian. Muchas gracias por la invitación también y por el tiempo de poder compartir con todos los amigos de la Universidad de Chile nuestros aprendizajes, nuestras lecciones que hemos ido recopilando con el tiempo con respecto a la transformación digital. Y así es, tal como mencionas tú, eh, hemos estado también compartiendo y hemos tenido el honor de apoyar a la PDI en el proceso de definición de su estrategia digital. Así que algunos de estos aprendizajes, de estas lecciones, quisiéramos compartirles en breves minutos. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación que hemos preparado con motivo de esta revista, pensando específicamente en cómo la cultura organizacional y cómo la transformación digital impacta y apoya a las organizaciones. Así que muchas gracias por esta invitación. Acá agradezco también el reconocimiento que la Universidad de Chile nos ha hecho llegar, acá lo tengo, y en el nombre mío y en el de TAKEUP quisiéramos compartir entonces con ustedes algunas reflexiones sobre cómo la transformación digital ha impactado fuertemente en nuestras vidas y cómo las organizaciones deben liderar este proceso de cambio. Cristian, confírmame, ¿se ve todo bien? ¿Sí? ¿Estamos todos? Perfecto. Vamos entonces, porque no es un secreto que hoy en día estamos viviendo tiempos desafiantes. Las cosas han ido cambiando. Hemos ido afrontando distintas olas de cambios, cambios en los modelos de negocio, cambios en el management, en la cultura, en las organizaciones, cambios en las economías completas, un cambio en la competencia global y en cómo los consumidores se van enfrentando y se van relacionando con las distintas organizaciones. Y, por cierto, uno de los principales aceleradores de este proceso de cambio ha sido la pandemia. Aquí yo no estoy diciendo nada nuevo, es parte de lo que nos ha tocado vivir el día a día. Incluso tenemos la oportunidad de compartir este webinar, esta experiencia de manera digital, con el teletrabajo, con las teleconferencias, con las reuniones virtuales constantemente. Todo gracias a estos procesos de cambio que hemos ido incorporando dentro de nuestro quehacer cotidiano, dentro de nuestro día a día. Y lo que todos sabemos, no es nada nuevo, pero sí hay que decirlo y explicitarlo, este cambio no se detiene. El cambio va a seguir, el cambio continúa, porque es parte inherente del ser humano, es parte inherente también de las organizaciones, ir cambiando, evolucionando, adaptándonos. Esta revolución que hoy estamos viviendo, este proceso de transformación, es la cumbre de algunos procesos que antes las organizaciones y la industria han ido avanzando. Desde la primera revolución industrial, con la incorporación posteriormente de la tecnología, de la computación, de los datos, ya estamos viviendo una revolución que es mucho más profunda, un cambio que tiene que ver con la incorporación de la conectividad, de la inteligencia, de la instantaneidad. Y uno de los elementos que nosotros hemos ido visualizando dentro de las organizaciones tiene que ver con que ese cambio tecnológico que las organizaciones están experimentando avanza mucho más rápido que las organizaciones en sí, que cómo los sistemas organizacionales, cómo las personas que componen estos equipos, estas organizaciones, están también evolucionando, pero a una tasa menor. Porque al final de cuentas la tecnología está disponible para todos en el día a día. Estamos todos en contacto con
tenemos el Internet de las cosas, tenemos aspiradoras ahí inteligentes que hacen el trabajo que en otras ocasiones no se hacía. El 5G ya está cada vez, es parte de nuestro día a día, es parte de lo que estamos viviendo. El Machine Learning, todas estas nuevas tecnologías nos van acompañando y nos han ido tensionando como seres humanos para ir abordando esta transformación, esta revolución, que es conocida como la transformación digital, que todos en nuestras organizaciones estamos hablando. ¿Qué es la transformación digital? ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo nos impacta dentro de nuestro día a día? Uno de los elementos que en TAKEUP y específicamente en el Diplomado de Gestión para la Transformación Digital, que nuestro equipo tiene el honor de liderar dentro de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, tiene que ver con que la mayoría de los profesionales de las organizaciones no han sido formados en transformación digital. Y por lo tanto, cuando llegan a nuestro programa y les preguntamos qué entienden por transformación digital, surgen tantas respuestas como personas a quien les preguntemos. Estamos hablando del Internet de las cosas, de las redes sociales, full stack, machine learning, big data, una serie de respuestas que tienen que ver en cómo la transformación digital ha tenido un acercamiento con las experiencias de cada uno de ellos en sus organizaciones, en su día a día, en el trabajo que están realizando. Cuando nosotros iniciamos este proceso de transformación digital, teníamos también a la vista múltiples definiciones. Estábamos entendiendo o trabajando con elementos que apuntaban hacia la gestión corporativa, hacia la incorporación de tecnologías, hacia la generación de artefactos, sistemas o símbolos que apuntaran a esta revolución dentro de las organizaciones. Y a medida que hemos estado avanzando en este proceso de liderar transformaciones organizacionales en organizaciones públicas y privadas dentro del país y dentro de Latinoamérica como región, hemos ido depurando un poco más cuál es este entendimiento que queremos generar con lo que es la transformación digital. Y seleccionamos una definición que a nosotros nos gusta mucho, que es de Grace y O'Reilly, que empezaron a definirla desde el 2018, pero constantemente la están depurando, que tiene que ver con que la transformación digital es un proceso evolucionario. Y nos gusta esto de un proceso evolucionario porque habla de que no tiene principio ni fin, que está constantemente cambiando. La transformación digital, por lo tanto, es este proceso de evolución constante, es continuo, no estático, que busca a través del desarrollo de nuevas capacidades y de incorporación de tecnología, la generación de nuevos modelos de negocio, de nuevos modelos operacionales y de nuevas formas de trabajar dentro de las organizaciones para generar experiencias del cliente que generan un mayor valor. Por lo tanto, estamos hablando de un cambio cultural, de un cambio que sea sistémico. Y es ahí uno de los elementos que queremos destacar. La transformación digital no es solo incorporación de tecnologías. La transformación digital es mucho más que eso, es una mirada global. Desde el 2013 en TAKEUP que hemos ido tomando aprendizaje sobre esos procesos de transformación. Y ahora, en estos breves minutos, quisiera compartirles algunas lecciones aprendidas durante este proceso que nos han permitido, desde la Universidad de Chile, formar a gran parte de los líderes en transformación digital del país, de la región, de las organizaciones. Uno de los primeros aprendizajes que quiero señalar es que la transformación digital requiere épica, requiere este relato, esta mirada al futuro, este propósito que movilice y que permita alinear dentro de las organizaciones. Pero más allá de eso, la transformación digital requiere una mirada multidimensional, y es lo que nosotros denominamos como épica, una mirada que tiene que ver con el relato, con los objetivos, con esta mirada a largo plazo, pero también con foco fuertemente en el cliente. No es solo tecnología, es una mirada global. Y considerando esto, quisiera yo compartirles algunas de estas lecciones aprendidas. Si vemos desde el punto de vista de la estrategia, nuestra primera letra de nuestro acrónimo épica, estamos hablando de que la estrategia digital es necesario para poder conducir un proceso de cambio y de transformación organizacional. Si bien el 58% de las empresas declaran la importancia de la transformación, solo un 41% de ellas tienen una estrategia digital
formal, establecida, es decir, una hoja de ruta, un camino claro que permita a la organización ver cómo vamos evolucionando, avanzando, incorporando la transformación digital en nuestro quehacer. Incluso hay estudios que cifran a la incorporación o la formalización de una estrategia digital con cifras mucho menores. La Cámara de Comercio de Santiago, en su último estudio, señala que un 31% de las organizaciones solamente tiene una estrategia digital definida. Pero hay algunos casos, como Cristian mencionaba anteriormente, que son destacados dentro del país y de la región. Y uno de esos es la PDI, que nosotros efectivamente tuvimos el placer de acompañar en este proceso, que es una de las pocas instituciones públicas que tiene una estrategia digital con miras a su centenario, con un periodo 2022-2028, como el señor Pablo Contreras señala en el artículo que está en la revista que estamos celebrando el día de hoy y que está muy interesante poder ver cómo la organización, cómo la institución define y formaliza esta estrategia pensando en una mirada a largo plazo, con hitos y pasos que nos permiten ir avanzando. Otro de los elementos importantes que tiene que ver con la transformación digital tiene que ver con el liderazgo para conducir este proceso de cambio. La transformación requiere de líderes y equipos profesionales con competencia que tengan dedicación para poder liderar el proceso de transformación dentro de las organizaciones. Sin embargo, solo un 13% de las empresas que tienen un proceso de transformación digital corriendo actualmente, tienen un departamento especialista dedicado a la transformación. Es fundamental el liderazgo y es uno de los requisitos que necesitan las organizaciones, alguien que conduzca este proceso y que le dedique el tiempo para la importancia que tiene. Cuando estamos hablando de la evolución digital y de la transformación, hablamos de las tecnologías y hablamos de que es necesario determinar cuáles son estos habilitadores tecnológicos más relevantes para contribuir en la estrategia digital, cómo estos habilitadores tecnológicos impactan en nuestro modelo de negocio y en nuestro modelo operacional. Sí, por lo tanto, es necesario definir el cómo se van a ir incorporando estas tecnologías dentro de la organización. Pero solo un 41% de las grandes empresas cuenta con un plan de digitalización de procesos. Cliente es una de las dimensiones más relevantes de un proceso de transformación digital. La transformación dentro de las organizaciones es para el cliente, es pensando en el cliente. Se construye para poder generar una experiencia diferenciadora y de valor para nuestros clientes. Por lo tanto, es clave poner foco en los procesos y en la experiencia que permitan mejorar estos journeys del cliente. El 86% de los compradores están dispuestos a pagar más por una experiencia de clientes, pero muy pocas empresas, escasas empresas, son capaces de generar una experiencia notable diseñada a través de un journey del cliente o del consumidor. Y finalmente, pero no menos importante, la dimensión de accountability, que estamos hablando de esta capacidad organizacional de liderar, de hacerse responsable y de tomar el cambio. Y esta es quizás una de las dimensiones con más brecha, donde entendemos que la cultura tiene una relevancia fundamental en la transformación. Tanto así que debo destacar la famosa frase de Peter Drucker que dice que la cultura se coma la estrategia de desayuno todos los días. Menos de un 20% de las empresas cuenta con un plan para trabajar la cultura digital. Un plan que nos permita decir cómo la organización en su conjunto va a abordar esta incorporación de tecnologías, esta forma distinta de hacer las cosas, entendiendo que las organizaciones han ido evolucionando, han ido cambiando. No podemos seguir gestionando las organizaciones actuales con esta dinámica tradicional, con esta dinámica de principios del siglo XX, en donde pensábamos que las organizaciones eran máquinas y sistemas que tenían que funcionar bien, con engranajes bien claros y concatenados. Es lo que los agilistas denominan el lado oscuro. No podemos seguir trabajando dentro de las organizaciones con una mirada, con un management tradicional, que es altamente jerárquico, funcional, con un fuerte énfasis en el control, basados en los principios taylorianos de la eficiencia y de la industrialización, en donde separamos el saber del hacer, en donde esas capacidades ya no son parte de un sistema
continuos, sino que son parte de grupos diferenciados y que por lo tanto tienen brechas y que se van trabajando, pero que tienen graves problemas en lo que es la comunicación y el seguimiento, en donde la especialización y la jerarquía predominan dentro de estas organizaciones. Una organización actual, una organización del hoy en día, no puede seguir gestionando estos cambios, estas evoluciones con esta mirada antigua. Porque cuando hablamos de un cambio cultural, estamos diciendo que las organizaciones deben repensar el sistema, deben pensar cómo les gustaría que fuera su organización, no solo desde el punto de vista de elementos tangibles, sino que también de elementos intangibles. Y es ahí donde nosotros en TakeUp hemos generado este modelo de cambio cultural denominado IPA, en donde abordamos cuáles son los principales gatilladores del cambio y cuáles son los principales obstaculizadores que debe una organización gestionar desde elementos observables como los procesos, la misión, los elementos tangibles, pero también elementos que son más profundos como el liderazgo, la dinámica de equipos, la colaboración, el trabajo en conjunto, los héroes y cuáles son estos valores que van trabajando. Cuando logramos entender cuál es nuestra cultura actual y cuál es la cultura que requerimos para potenciar este proceso de transformación digital, podemos definir una hoja de ruta del cambio cultural. Esta y más información es la que hemos generado y es la que hemos querido compartir con la revista de Contabilidad y Sistemas. Y felicitamos también a su editor Cristian Cancino a través de él a todo el equipo por poner este tema que nosotros consideramos claves dentro de la transformación. Los invitamos a leer esta revista en donde podemos explicar con más detalles cada una de estas dimensiones y en donde hemos compartido nuestros aprendizajes, cómo abordar un proceso de transformación cultural. Pues no quiero pecar de falsa modestia, pero somos una de las pocas empresas que ha diseñado en Chile planes de transformación hacia una cultura digital, entendiendo la relevancia, la importancia, lo crítico que es que entendamos que la transformación digital es desde, para y por las personas. Así que hoy en día, quiero agradecer nuevamente, Cristian, la invitación. Nos sentimos orgullosos del camino recorrido y queremos seguir transformando organizaciones. Y quería dejarles ahí una frase que es parte de nuestro eslogan, de nuestro ADN dentro de TakeUp. Atrévanse, atrévanse a más, atrévanse a tomar este proceso de cambio a nivel mundial, de cambio social que están viviendo las organizaciones, a liderarlo y a tener el énfasis y el ímpetu para poder generar el cambio para las personas. Muchas gracias. Y equipo de Universidad de Chile. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias, ¿verdad?, por esta muy buena presentación y sobre todo por la invitación a que lean el artículo, ¿no? Porque ahí está el contenido parcial de todo lo que efectivamente es ese modelo que ustedes presentan y la experiencia también. Muchas gracias a todo el equipo de TakeUp, a Sergio, a Carlos, por supuesto, transmitido a través de Erika y su excelente presentación. Como les decía, ahora queremos ver algo, un doble clic. ¿Qué significa un doble clic? Este mundo de las micro, pequeñas y medianas empresas que Alejandro Cataldo nos va a mostrar ahora también en qué es lo que nos regaló en este artículo. Alejandro, muchas gracias de nuevo por participar y felicitaciones por tu muy buen artículo. Adelante. Bueno, saludo ya formalmente a todos ustedes, a Erika, a ti, Cristian, a Marcela, a todo el mundo, a todos los participantes. Muchas gracias por invitarme, la verdad que fue un honor para mí presentar esto, que es parte de un trabajo que he realizado ya por varios años y parte de un resumen de lo que estoy haciendo ya. Mejor ni hablo porque me da pena. Voy a compartir, creo que es... ¿Lo que ya se está viendo? Sí, profesor, se está viendo bien. Ok, súper. Un poquito las ventanas por acá para... Bien, yo básicamente, claro, quise presentar un poco algunos más, tal vez fui atrevido en decir las lecciones, pero en realidad, porque en el artículo aparece como lecciones,
pero en realidad son aprendizajes que he adquirido. Entonces, por supuesto, aquí está la portada de la revista, mi artículo, yo también los invito a que lo lean. La revista a mí me pareció, en términos de los artículos que presentaban, muy interesante. Y yo lo que quise presentar en él fue parte de un trabajo que responde a investigación aplicada que he estado haciendo por muchos años con micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, una de las cosas que yo quería contar, voy a tratar de irme directo al grano, es el porqué. Todos ya estamos viendo que la pandemia probablemente ya ha ido cayendo y ojalá sea definitivo, no sea temporal. La verdad es que en términos de tecnologías de información en la organización, esto implicó una transformación abrupta en lo que es la conversión, tanto a nivel organizacional, cultural, como decía Erika, pero también a nivel de tecnologías propiamente tal, de todas las empresas. Y esto ocurrió en todas las organizaciones, incluyendo las micro, las pequeñas y las medianas empresas, que tienden en general a ser más rezagadas en adoptar nuevas tecnologías. Y mientras más pequeñas, más difícil que adopten tecnología. Pero la pandemia, digámoslo así, tal vez en el lado positivo, hizo que todos los empresarios, los propietarios, los emprendedores y los trabajadores tuvieran que asumir que había que utilizar tecnología. Entonces, algo que se venía hablando muy tímidamente y que en realidad no había aprendido muy bien todavía, y incluso las grandes empresas a nivel internacional estaban un poco reacias en hacer, era justamente esto de la transformación digital, de implementar tecnologías y convertir cultural y estratégicamente las organizaciones. Pero, por ejemplo, cito al vicepresidente de Microsoft, que el año pasado dijo, al segundo mes de haber llegado el COVID a Estados Unidos, dijo, en 2 meses tuvimos que hacer lo que teníamos planificado hacer en 5 años. Y el problema que yo veo en los trabajos que desde el punto de vista de científico leo sobre transformación digital es que en general hay muchos estudios sobre transformación digital. Hay probablemente la mayor parte de ellos tienen que ver con lo que es factores críticos de éxito, incluso también factores críticos de fracaso. ¿Cuáles son lo que implicaría las cosas positivas que podrían ayudar a que una empresa logre transformación digital más rápidamente o la logre o no? Pero hay pocos estudios, muy pocos, que muestran el proceso de transformación digital. Digamos así, que mencionen o expliquen y describan qué es lo que pasa con los usuarios cuando están en un proceso de transformación digital y qué es lo que pasa con las personas en sí. Y desde antes de que empezara a hablarse de transformación digital, yo ya estaba trabajando con las más pequeñas organizaciones justamente haciendo esto, haciendo transformación digital. Pero no lo hacía desde un punto de vista teórico, sino que aplicaba una investigación más bien, o usaba una aplicación más bien aplicada, para no ser redundante. Y esta consistía básicamente en que nosotros con un grupo a veces de estudiantes o un pequeño equipo de investigación, íbamos a las empresas y le ofrecíamos, digamos así, entre comillas, gratuitamente, ayudarlas a convertirse, implementar tecnologías que fueran claves para sus procesos de negocios o especializados. Y, y a cambio, lo que hacíamos era monitorear todo el proceso, observar, aplicábamos técnicas de investigación cualitativa, y de ahí apareció un proyecto que nosotros implementamos en el cual trabajamos durante 3 años con pequeños restaurantes. Y en estos pequeños restaurantes se volvieron una unidad de estudio, diríamos, en el lenguaje más académico, muy interesante, porque los pequeños restaurantes, primero, estaban muy atrasados, o sea, en general eran organizaciones muy
que digamos así en términos de tecnología no habían implementado todavía nada. Estoy hablando de cuando me refiero a pequeños restaurantes, me refiero a lo que nosotros llamamos comúnmente picada. Y que por supuesto la mayor tecnología que podrían lograr en algunos casos es tener un lector de tarjetas de Red Bank. Esa es la tecnología con la cual nosotros nos enfrentamos cuando llegábamos a los pequeños restaurantes. Y trabajamos durante 3 años con pequeños restaurantes y lo que hacíamos básicamente era esa promesa. Le decíamos, mire, ¿sabe qué? Nosotros vamos a estar un mes con ustedes, completo, full time, desde que empiecen hasta que cierren. Les vamos a ayudar a implementar el sistema, vamos a configurar el sistema, vamos a echar a andar la base de datos y además vamos a poner gente para que le dé soporte a los meseros, a los cajeros, a los propietarios. Vuelvo a la idea de que los restaurantes eran muy atractivos porque en general son unidades de estudio muy homogéneas, en términos de que normalmente los roles son los mismos siempre. O sea, siempre tenemos meseros. Siempre, o casi siempre hay cajeros. Muchas veces el cajero lo hace el dueño o la dueña, ese rol, pero siempre lo hay. Por supuesto, hay alguien que está encargado de la compra. Y generalmente nos fue muy bien con las empresas que tenían problemas. Esa fue una cosa que me llamó la atención. Cuando íbamos con esta propuesta, si el restaurante estaba con dificultades, aceptaba inmediatamente que nosotros los apoyáramos. Bueno, no les voy a dar la lata, yo ahí sí de verdad los invito a que lean el artículo, que lean la revista. En particular el artículo pues, explica un poco toda la parte metodológica, traté de ser muy escueto y sencillo, no aburrir con academicismos, pero finalmente después de 3 años y trabajar con muchos pequeños restaurantes, implementando un sistema de gestión de mesas, para que se hagan una idea, el restaurante cuando nosotros llegamos, el mesero tomaba la orden, la comanda que le llaman ellos, en un papel y cuando nosotros nos fuimos, los meseros en general tomaban la orden con un teléfono inteligente o con un tablet, ahí dependía de la inversión que hacía el dueño. Y los tickets desaparecían. Tal vez como una cosa anecdótica, les puedo decir algo que yo no sabía, y siempre lo comento, hay una ley natural en los restaurantes, que es casi como la ley universal de la gravedad, y es que en los restaurantes donde el mayor conflicto que hay está entre los meseros y la cocina. Se odian a muerte, tanto los meseros como la cocina. Y el sistema ayuda a solucionar ese problema. Bueno, no tengo el tiempo para explicarles esa anécdota, pero prácticamente fue algo que yo vi en todos los restaurantes. Por eso digo que fue un caso, una ley natural. Ok, finalmente elaboré unas recomendaciones basadas en el aprendizaje y que planteo 4 en la revista. Entonces, que le llamo lecciones, pero probablemente, como les digo, sea un poquito atrevido llamarle lecciones. Ahora aquí me refiero más bien a claves. Entonces, la primera clave yo le denominé que logra el estado de autosustentación, entre comillas. O dicho de otra forma, que yo en realidad coloquialmente le llamé el estado de aburrimiento. Les explico. Hay que conocer bien el proceso de adopción y de transformación digital. Y a lo mejor Erika, que tiene experiencia empírica en esto, eso se me olvidó comentar. Lo que sabemos de los procesos de transformación vienen del mundo profesional, vienen del mundo de los consultores, de los asesores, pero científicamente no sabemos mucho sobre lo que ocurre durante la transformación digital, este cambio cultural que decía Erika. Y en ese sentido, ese es el aporte que trato de hacer en este artículo. Bien. En el proceso de transformación, lo que nosotros pudimos observar es que, bueno, todos dividimos en general, cuando hablamos de transformación digital, la adopción de tecnología, el proyecto lo dividimos como en 3 partes. Lo que llamamos la preimplementación, esto es como muy evidente, luego hablamos de la implementación y después hablamos de la postimplementación. La preimplementación es cuando se toman las decisiones, se están haciendo las capacitaciones, pero el sistema aún no llega. Luego hay un proceso de implementación que es un tiempo a veces puede ser largo. Piensen que los procesos de transformación digital de las grandes empresas generalmente se extienden más allá de lo presupuestado.
Estos son estudios que existen en general y hay ejemplos anecdóticos de empresas gigantes, grandes, cómo han perdido plata en estos proyectos porque fallan en la planificación. Bueno, la implementación es un periodo que a veces, que normalmente los planificadores fijan una fecha de inicio y una fecha de término, pero normalmente se extiende. Pero digamos que pongámosle un límite, digamos que tiene un periodo de término, que es lo que yo trato de mostrar aquí en este rectángulo. Y después viene la post-implementación, que en realidad es un proceso de revisión continua, porque en algún momento los sistemas en general podrían ser abandonados o reconvertidos o agradiados, o sea, pueden ser cambiados. Entonces, este es un proceso de revisión, que es lo que nosotros llamaríamos el proceso de post-implementación. Bien, ¿qué nosotros observamos? Bueno, yo les conté, nosotros íbamos a los restaurantes, llegábamos el día D, cuando echábamos a andar el sistema, nosotros habíamos pasado por un proceso previo con los restaurantes, todos los trabajadores, de reuniones, capacitaciones, habíamos hecho todo lo que haría un consultor. Y luego nos parábamos el día 1 y llegamos, apenas abría el restaurante y estábamos ahí todo el tiempo. Y el asesoramiento era directo. Entonces, por ejemplo, teníamos un equipo de estudiantes tesistas que iba con los meseros a la mesa los primeros días a medida que ellos, on demand, digamos así, a medida que lo pedían, ayuda, iban los tesistas y le ayudaban a tomar la orden, por ejemplo, la comanda al mesero. Lo mismo ocurría en caja, etc. Desplegábamos a toda nuestra gente dentro del restaurante para que fueran apoyando y solucionando los problemas. Y esto era on demand, entonces era a medida que lo iban pidiendo la gente, los meseros, los cajeros, etc. Lo que nosotros observamos es que esta demanda de peticiones iba bajando casi exponencialmente. ¿Ok? O sea, en el primer día la demanda era altísima, todo el mundo llamaba, había una gran cantidad de gente que nos estaba llamando, todos los meseros, los cajeros, etc. Y iba bajando. Pero llegaba un momento en que definitivamente ya no nos llamaban. Ya pasaban los días. Nosotros nos comprometíamos a estar 30 días en el restaurante, desde que partía hasta que cerraba. Y eso, ¿qué es lo que pasaba en contra? Nos dábamos cuenta que a medida que iba pasando los días también, el apoyo entre ellos comenzaba a ser más alto. O sea, a medida que nosotros íbamos bajando o iban bajando la dependencia hacia nosotros, que digamos así éramos los consultores externos, los empleados, los trabajadores de estos negocios iban aumentando la ayuda entre ellos, se empezaban a preguntar entre ellos cómo resolver el problema. Y esto llegaba a un momento en el cual ya prácticamente no nos llamaban. Entonces yo a esto le llamé el estado de aburrimiento, porque finalmente nosotros seguíamos yendo y prácticamente nos sentábamos y ya casi no teníamos nada que hacer, más que observar nomás la reacción de ellos. Y por supuesto había un equipo de muchachos que estaban ahí sentados y se ponían a ir a ver Facebook, Instagram y todas las redes sociales. Entonces lo que nosotros aprendimos que en realidad el proceso de adopción en realidad no se divide en 3 partes, sino que se divide como en 4 partes. La primera es la preimplementación, lo que ya sabemos. Hay un periodo inicial que es de apropiación, que es cuando los meseros, los trabajadores empiezan a demandar a personalizar el sistema. Esto ya está estudiado, esa parte no es nueva. Pero hay un momento en que se genera la autosustentación. ¿Ok? Y esa es la implementación, se divide en 2 partes. Yo le llamo a esto como preparar un asado. En algún momento dado tú preparas un asado, prendes el carbón y él tiene que estar soplando, y de repente ocurre que el carbón ya se prende solo, ya no necesitas seguir gastando energía tú mismo, sino que ya basta con que esperes porque todo el carbón ya inició su autosustentación. Esto es lo mismo, y creo que lo digo de esa manera, hago ese ejemplo en el artículo. ¿Ok? Entonces, es súper importante esto. Aquí está la clave de tratar de llegar al éxito en la transformación y la adopción de las tecnologías, de que el sistema se autosustente a partir del apoyo entre pares. ¿Ok? Ahora, no se logra sin el apoyo de los externos en el inicio, pero en algún momento dado ya no los van a necesitar, los usuarios ya no lo van a necesitar. Ahora, ¿cómo podemos mejorar, cómo podemos acelerar este proceso? Y aquí viene la segunda clave, o la segunda lección, es conocer a los usuarios. ¿Ok? Yo puse ahí, usar el sistema es como aprender a conducir. Ya, nosotros también observamos que habían como 2 tipos de usuarios cuando adoptaban el sistema. El primero era los heurísticos y el otro se le llamamos cognitivos. El heurístico le pusimos que son usuarios más hábiles en TIC.
y los cognitivos son menos hábiles. Los términos los sacamos de la psicología, de la psicología de Kahneman y Tversky, que ellos dicen que hablan del sistemas 1, sistemas 2. Ok, el usuario heurístico, ¿qué es lo que ocurría? Pensemos en un mesero. Cuando el mesero estaba bajo presión, normalmente a la hora de almuerzo, habían meseros que llegaban, tú les habías explicado cómo usar el sistema, a lo mejor te preguntaban el primer día y después ya no te preguntaban más, y tomaban la orden directamente en el teléfono del comensal. O sea, el comensal decía, mire, quiero papa frita, quiero bebida, quiero arroz y carne, y el usuario, perdón, el mesero, llegaba y le ingresaba directamente al teléfono. Ese usuario normalmente no necesitaba más aprendizaje, lo usaba rápidamente el sistema. Esto le llamábamos los usuarios más hábiles. ¿Ok? Pero había otro tipo de usuario que le llamamos los cognitivos, los menos hábiles, porque ¿qué es lo que hacían? Bajo presión, ¿qué hacían? Tenían dos estrategias. La primera era, ¿sabes qué? Yo tomo la orden en la comanda de papel, antigua. Anoto en la comanda de papel. Pero como me obligan a ingresar al teléfono, ¿qué es lo que hacía? Una vez tomaba la orden en la mesa, en el papel, después me iba a un rincón del restaurante y ahí ingresaba ya lentamente lo que había anotado en el papel. ¿Sí? Entonces hace un paso intermedio. Otros, un poquito más hábil en ese sentido, lo que hacían era memorizar lo que cantaba el cliente en términos de lo que quería, pero hacían el mismo paso. Después se iban a un lugar, a un rincón, generalmente oculto o escondido del restaurante, y ahí ingresaban manualmente, o sea, ingresaban en la orden ya en el sistema. Entonces necesitan este paso intermedio. Ok. La buena noticia es que tener usuarios más hábiles en TI y usuarios menos hábiles en TI no es permanente, sino que los menos hábiles necesitan más tiempo nomás. Ahora, ¿cómo? Y aquí viene el tema de la autosustentación. ¿Cómo lo puedes hacer pasar de un lado para el otro, transformar al menos hábil en más hábil? Lo puedes hacer usando a los más hábiles que de alguna manera logren el apoyo entre pares y le enseñen a los usuarios menos hábiles a usar más los dispositivos. ¿Okay? Bien, la tercera lección es cómo te comunicas. Cómo te comunicas, porque depende, el lenguaje que tú usas depende de a quién te diriges y depende del estado de la implementación. No da lo mismo cómo vas a conversar en la preimplementación, a la implementación y a la postimplementación. Tienes que cambiar la forma del lenguaje. Te explico inmediatamente esto. Ok, yo aquí me tengo que ir a una cuestión, pues, como, aquí me tengo que ir un poco a la psicología. Hay una teoría que se llama la teoría de los constructs, que dice que nosotros nos expresamos según los niveles de abstracción. Si son más altos, vamos a hablar más abstractamente, y si son menos altos, vamos a hablar menos abstractamente. Es simple. Cuando nosotros cuando vemos objetos, eventos o personas que son distantes, vamos a hablar en términos más abstractos. Más abstractos significa más generales, no nos vamos a fijar en los detalles. Vamos a probablemente hablar en términos más positivos, no necesariamente, pero más positivos. Piensen, por ejemplo, cuando ustedes están planificando un viaje de vacaciones, le dicen, mire, ¿sabes qué? No, yo en enero voy a poder ir a Europa de viaje. Entonces, ¿y qué voy a hacer? No, voy a ir a Roma, voy a ir a, no sé, Barcelona, voy a ir a Viena, voy a ir a Londres y me regreso. Eso es súper abstracto, es muy genérico. No te fijas en los detalles. Cuando tú estás cuando llegas al avión y te encuentras que tienes que hacer fila, que Roma estaba lleno, que tienes problemas con el COVID, que tienes que tener todos los detalles se masifican y empiezas a hablar en términos más concretos. Bien. Yo pongo dos ejemplos acá de frases abstractas y concretas. Una es, por ejemplo, la típica frase, todos los políticos son ladrones, eso es súper abstracto, no es una generalización completa, ¿ok? Mientras el otro, me robaron el auto, como me están grabando, no puedo decir, mierda. Entonces, eso es súper concreto, es súper específico, ¿ok? Los usuarios también usan los mismos lenguajes. Nosotros hicimos un pequeño estudio de 3 propietarios dentro de los últimos 3 restaurantes con los que trabajamos y tratamos de medir estos niveles de abstracción. Déjenme explicarle acá.
aquí ustedes tienen en la preimplementación y al inicio de la implementación los niveles de abstracción. O sea, si se dan cuenta, los tres propietarios bajan de la abstracción de más alta a más baja. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la preimplementación el sistema está lejos, no ha llegado, entonces hablamos más genéricamente. Por ejemplo, cuando le preguntaba al propietario, oye, ¿usted qué cree que puede pasar en el proyecto cuando implementemos el sistema? Decía, no, nada, no hay ningún problema. A lo mejor las personas de mayor edad podrían tener algún problema. Eso era todo lo que más decían, si es que llegaban a dar algún detalle. En cambio, cuando ya llegaba la implementación, los procesos son más concretos. Entonces comenzaron a decir, ¿y el sistema no puede hacer esto? ¿Y el sistema podría configurar con una letra mejor? Y con el sistema puedo generar estados de cuenta, etc. Entonces se empieza a hacer más concreto todo. Empiezan a aparecer muchos los detalles. ¿Okay? Aquí tengo la curva contraria, la de lo concreto. Si se dan cuenta, también antes el lenguaje es muy poco concreto y después se vuelve más concreto. Ahora ustedes dirán, ¿de qué sirve esto? Sirve porque está demostrado en general que, por ejemplo, los niveles dentro de la organización van a usar lenguajes más concretos, más abstractos. Ejemplo, si uno quiere motivar a un profesional, debiera hablar en un lenguaje más abstracto en términos de metas más de largo plazo, más distantes. En cambio, cuando uno habla de un nivel obrero, por ejemplo, un mesero, el lenguaje debería ser mucho más concreto, metas logrables, metas tangibles. ¿Okay? Lo mismo con cualquier organización. También sirve porque si se dan cuenta, en diferentes estados el lenguaje se va cambiando. Entonces, si yo hablo en abstracto en un estado de adopción que no corresponde, la comunicación puede fallar. Y ya con esto voy terminando. La insatisfacción, no sé si a lo mejor ahí la gente del mundo de la consultoría me pueda confirmar esto, pero nosotros siempre Sí, vimos sí, que ya todo el sé bien. mundo, Ya, tranquilo, sí, todo ya el te vi. mundo, Ya, todo el ya, mundo queda chao. insatisfecho en un momento. Esto fue súper interesante porque cuando nosotros partíamos con el proyecto, los más entusiasmados, por supuesto, eran los propietarios de los restaurantes, pero en algún momento dado, hasta los propietarios querían bajar el sistema. O sea, en algún momento dado el sistema corría un riesgo. Niveles de concreción súper altos, pensamiento negativo, que está vinculado con lo anterior. Déjenme mostrarles esta curva. Nosotros hicimos un estudio de lo que ellos conversaban y lo que ellos decían en algunas entrevistas que le hacíamos, digámoslo así, la preimplementación, la implementación y la coimplementación, porque teníamos dividido en lo clásico, no habíamos hablado esto de esta parte de la autosustentación, y no voy a entrar en los detalles técnicos o metodológicos, pero logramos de alguna manera medir los niveles de insatisfacción en los propietarios, y la curva era así, digamos así. O sea, esto es una figura que no tiene valores numéricos, sino que más bien trata de representar cualitativamente los cambios. Había un nivel de satisfacción alto al inicio, por supuesto el sistema todavía no se echa a andar, estaba lejano, pero la fase de implementación siempre caía, incluso a niveles negativos de satisfacción, o sea, ya había reclamos. En algunos casos el proyecto se arriesgaba porque los propietarios empezaban a decir que a lo mejor era mejor volver para atrás. Y después, siempre en general, los niveles de satisfacción, la implementación subían, normalmente no al mismo nivel inicial, pero sí a un nivel intermedio. Ahora, esto en general no es nuevo, esto está estudiado en la literatura de la gestión de cambio. Yo aquí está en la revista, está en el artículo, traté de superponer la curva de gestión de cambio clásica, que dice que toda gestión de cambio se pasa de un estado de shock, la negación, la frustración, al pozo de la desesperación, y experimentación, decisión e integración. Si se dan cuenta, nosotros presenciamos, en general, los propietarios que logramos estudiar esta parte, presenciamos esa misma curva. Entonces, nuestra conclusión fue que en general va a haber un alto nivel de insatisfacción en la implementación, y eso significa que es un proyecto que corre alto riesgo de ser abandonado en el camino, lo que ocurre con muchos proyectos que yo les había mencionado. Este mismo análisis lo hicimos con una estudiante de magíster de la Universidad del Biobío, con que ella tuvo acceso a un proceso de implementación en Bolivia de SAP en una empresa, en una embotelladora allá. Hizo este mismo tipo de análisis, un poquito más sencillo, no tenía tanto acceso como nosotros lo teníamos, pero fíjense, y esto en tres distintos grupos dentro de los embotelladoras.
grupo 1, grupo 2, grupo 3, y después, si se dan cuenta, tuvo la misma presencia, la misma curva. Siempre entusiasmo inicial, desilusión durante la implementación y después un estado como de intermedio de satisfacción. O sea, en general esto fue lo que siempre estuvimos viendo. Bien, con esto cierro, para no aburrirlos más. La infraestructura tecnológica, otra lección, es una condición necesaria. La tecnología tiene que funcionar bien, pero no es suficiente. Aquí me cuelgo de lo que decía Erika, aquí hay cambios culturales que fueron los que yo traté de explicar. No voy a entrar en esto porque si no me demoro más de lo que no debía haberme demorado. Y por último, es fundamental contar en toda la etapa siempre con los consultores dentro del proceso, porque son los que de alguna manera, fíjense, dan la confianza a los usuarios de que van a tener ayuda cuando la necesiten. Ese fue lo que nosotros aprendimos. Y finalmente, de todas maneras, los invito a leer la revista, que está muy interesante, y si quieren más detalle, está el artículo donde explico mucho más en detalle lo que acabo de decir. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Oye, quedémonos con esta imagen, Alejandro, no la saques. Mira que está la portada está la portada de la revista. Aprovechamos de vender más tiempo, ¿verdad? Tu artículo. Oye, qué lujo de presentación, ¿verdad? Tanto Erika Rodríguez hablándonos en esta lógica, justamente desde cómo los expertos están asesorando a las organizaciones, y pareciera como que hubo un vínculo natural, ¿no? Aquí la academia justamente dándole ese bienvenido, ¿verdad?, al mundo de la consultoría aquí, que nos hace ver cómo efectivamente las organizaciones pudiesen estar avanzando. Oye, justo ingresa bueno, alcanzó a escuchar a Erika, lo mismo que Alejandro. Sigifredo Lengel, el director del Centro de Gestión de Información para los Negocios, y que yo lo quiero invitar aquí a darle el cierre a esta actividad nuevamente. De mi parte, invitarlos a todos a www.contabilidadsistema.cl, a que puedan descargar la revista a través del chat. Muchos se han contactado y van a recibir una copia física. También a todos aquellos que van a ver este video después con cierto retraso a través de las redes sociales y todo, también, ¿verdad? Los animo a que escriban a contacto@contabilidadsistema.cl para las instrucciones, lo mismo, a poder descargar la revista, y si no, también acceder a su copia física. De mi parte, agradecer, ¿verdad?, a todos los participantes. Y Sigifredo, por favor, qué gusto que hayas podido estar presente. A ver si de parte de la Universidad de Chile y del CEGIN nos puedes dar unas palabras finales. Oye, gracias por la invitación, por la charla. Bueno, de parte de la Universidad de Chile creo que es mucho, pero de parte de algunos profes, a lo mejor algunos profesores del Departamento de Control de Gestión y Sistemas y de la facultad. Oye, pero en realidad me siento muy contento con el trabajo que hace Cristian. ¿Ah? Quiero felicitarlo a él especialmente, porque no solo lo hace bien, o sea, yo encuentro que hay requisitos que cumple que es muy difícil de cumplir. Yo creo que hace una combinación perfecta, y me acuerdo del chiste, ¿no?, entre Einstein y Schwarzenegger. Pero esto, pero esto, pero esto yo creo que es verdad. No, esto yo creo que lo hace bien, porque no es que tenga el cuerpo de Einstein, yo creo que tiene el cerebro de Einstein y el cuerpo de Schwarzenegger. Yo creo que eso se cumple acá. De verdad que yo creo que se cumple, no es al revés. Yo creo que los artículos que hay, y lo mostraron ahora en la presentación, yo creo que cumple esas dos condiciones, que son las condiciones de la ciencia aplicada, ¿no? De la economía aplicada, de la administración aplicada, de una combinación entre el cerebro de Einstein y el cuerpo de Schwarzenegger, ¿no? O sea, hacer cosas que son aplicadas y que tengan fundamento teórico. Entonces, eso yo creo que es súper poderoso. Yo creo que Cristian lo logra, o sea, lo logra a través del esfuerzo que hace consiguiendo buenos autores, asegurando que la revista tenga buen contenido y además bonita. Entonces, yo felicito eso, me siento orgulloso de eso, la verdad. Yo participé con un artículo y
además siento que me quedó bonito porque me entusiasma la idea de que propone Cristian, ¿no? Y por eso yo, la verdad que, bueno, eso es lo que quisiera decir en el fondo. Y además, bueno, contarle a lo mejor, no sé si Cristian lo dijo, bueno, fue apoyado la revista fue apoyada por el Centro de Gestión de la Información para los Negocios, CEGIN, pero ese no es el mérito, yo diría, ¿no? Yo creo que, vuelvo a insistir, el mérito está en poder hacer esta combinación de Einstein y Schwarzenegger. Hacerla bien. Así que de verdad yo la verdad que esa es mi mensaje, la verdad que lo siento bastante así. Felicitaciones Cristian, felicitaciones a los autores y a todo Mo- lo que Cristian ha hecho. Y recuerdo, para terminar, a lo mejor, me acuerdo que me gustó mucho, siempre la tengo acá, cuando Cristian hizo el relanzamiento de la revista. ¿Qué es lo que hizo Cristian? Tomó las revistas no, las primeras revistas creo que venían de los años 50, no me recuerdo muy bien. Teoría y práctica se llamaba. ¿Ah? Teoría y práctica. Claro. Bueno, ahí está don Pepe Yañez, incluso aparecía como autor por ahí por el año 55. Esto lo están grabando, no sé. Vamos a borrar esa parte, ¿ah? Borra esa parte ya. Bueno, pero entonces eso también muestra el espíritu del editor de la revista. Entonces yo me felicito y felicito por eso, Cristian, de formar parte de ese grupo, porque hay una mezcla perfecta y le agrega corazón. Me encanta ese trabajo. Así que felicitaciones. Súper bien. Oye, muchas gracias, Sigifredo. Bueno, oye, ya a todos los que nos escuchan ya saben que debo un almuerzo, ¿no? O sea, esto claramente, un café, un almuerzo y alguna cena por ahí. Oye, nada, muchas gracias por tus palabras, Sigifredo. Gracias a Sigifredo, a Gustavo, a Ariel, Matías Smith, Javier Arce, Erika, a todo tu equipo, con Carlos, con Sergio. Alejandro, al señor Paulo Contreras, a todos quienes aportaron y animarlos a todos los que nos escuchan y que nos van a escuchar en este lanzamiento a que descarguen todos los números. No me queda más que despedirme ya nos pasamos bastante de lo que habíamos dicho que íbamos a estar por problemas de comenzar unos 5 minutos antes, pero solo invitarlos y agradecerles nuevamente. Así que no me queda más que despedirnos y nos vemos muy pronto porque ya en el segundo semestre sacamos el nuevo número, ahora con temas de inteligencia de negocios y temas de data mining. Así que para que también nos veamos prontamente. Así que un gran abrazo a todos, que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Sí, muchas gracias a todos por acompañarnos y los esperamos en una pronta oportunidad y por supuesto en otro lanzamiento de un nuevo volumen de nuestra revista Contabilidad y Sistemas. Buenas tardes.